La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Esta canción cantando no hay reproche. El asunto es que empecemos a considerar lo que es el lenguaje, que empecemos a darle una dimensión a la palabra que pareciera que no se la damos, ¿no? Que vivimos en ella, que nuestro tránsito en la vida, en la existencia, sucede en la palabra, ¿no? Es decir, vamos con ella todo el tiempo, la buscamos, nos encontramos con ella, pero ¿sí? A veces no reparamos que... Sí, es que a pesar de que nos contiene, o contiene nuestra realidad, por aquí mejor. Solemos pasar de lado por la palabra, ¿no? Sin embargo, vivimos en ella, nos contiene, nos explica y la habitamos. Entonces, es muy interesante que empecemos a poner atención en aquello que es el lenguaje, pero aquello que también es lo textual, en donde no se ha reparado antes, ¿no? Es decir, hay una cultura oficial, hay un canon de cultura oficial que considera que hay ciertos parámetros, claro. Sí, que hay una cosa que es literatura o que puede ser literatura y que desmarca un montón de cosas que dice que no lo son, pero donde encontramos que también hay un texto que también tiene propiedades simbólico-estéticas, ¿no? Más si nosotros nos vamos a la etimología de la estética, pues ¿qué es? La aiestesis, ¿verdad? Que quiere decir lo de las sensaciones. Entonces es lo que nos interesa captar y dar a interpretar y analizar, ¿no? Esta textualidad, la textualidad del entorno, la textualidad que nos envuelve y considerarla desde el punto de vista estético-simbólico. La podemos encontrar así, nos sorprende de repente en la calle, sí. En una pinta, en una banca, en un árbol, en una penca de maguey. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo pues identificarla y cómo también apropiarla y reconfigurarla también, ¿no? Sí. Eso es interesante. Sí, exactamente. ¿De dónde si no de la realidad circundante va a tomar el poeta aquello, ¿no? O sea, claro, el poema se hace de otros poemas, ¿no? Así es. Pero y la voz no es nuestra voz propiamente. Exactamente, sino que nosotros estamos también usando palabras que han sido usadas durante tantísimos siglos, que han sido configuradas por la historia también, y que al decirlas nos estamos incrustando en toda esta serie en toda esta historia, pues, ¿me entiendes? En todo este contenido poético de la humanidad, que finalmente es su historia, ¿no? Sí, entonces es primordial que volteemos a ver hacia nuestras propias costumbres, nuestras propias tradiciones, nuestra propia cultura, y descubriremos que somos mucho más poéticos de lo que pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura oficial se ha encargado de monopolizar y de reducir el espectro de lo poético
se ha encargado de reducirlo al libro, al poema o a una serie de manifestaciones, pero canónicas. Las estructuras que nos asaltan estas manifestaciones es que son generalmente anónimas, Sí. que tienen su carácter de anonimato, que no sabes quién las escribió, por qué las escribió, pero puedes imaginarlo. Y Sí. al fin y al cabo no importa quién las escribió, porque ahí Exactamente. el copyright, esta funcionalidad Exactamente. de la marca, el nombre como marca y demás, pues no, justo no es importante ahí. No, sino no, en no. sí la obra, El decir, expresión, el decir, lo dicho, lo enunciado. Eso es lo que contiene la esencia de la esencia del mensaje es el mensaje mismo, no aquel que lo profiere, ¿no? Por ejemplo, en este momento, aquí que estamos transitando por este lugar donde hay tantas voces, donde hay tantas personas con tantas voces distintas, por ejemplo, yo me acuerdo de ese poema de Walt Whitman, donde él se sumerge por las calles de Manhattan y va escuchando todas estas voces y finalmente dice, este es el poema de la humanidad, ¿no? Este es el poema de la humanidad. Entonces por eso me parece tan interesante y tan peculiar el que nos pongamos a analizar esto, ¿no? Porque todos lo hacemos, todos lo hacen. ¿Ves Y entonces- esos cortes de cabello de ahí de Corte Sí. Cali? Mira, vela. Ahí está, Las ¿no? imágenes. Incluso es en el momento en el que todo se puede convertir en un texto, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Esta es una intervención, Claro. ¿no? Es gráfica sobre un texto ya dado. O pareciera que el lenguaje nos explicara, pero no. Exacto. Lo que hace es que el lenguaje nos esconde. Así es. El lenguaje nos esconde. ¿Por qué? Porque nos multiplica, nos desdobla y nos multiplica. Pues por eso se ha hecho tan, o me parece tan esencial el que revisemos esa textualidad donde no acostumbramos a analizarla, ¿no? Vamos a salir ahora de los libros, Y vamos a entrar vamos a salir ahora de los libros y vamos a entrar a la cantina. ¿Verdad? Más bien aquí sería otra cosa, ¿no? Aquí sería más bien ponernos a pensar, ponernos a ver que la cantina como espacio está muy bien delimitado, ¿no? Está muy bien delimitado y es todo un contexto, pues, ¿no? Donde suceden varios eventos textuales, ¿no? O sea, el mismo papel del cantinero es el papel de un párroco, ¿no? Casi muchos parroquianos acuden a ellos como los confesores, como ¿no? verdaderos psicólogos, ¿no? Es un espacio donde se viene a dialogar y donde ocurren cosas a nivel textual muy interesantes, ¿no? Desde lo que decíamos, desde esa situación del cantinero como una escucha, ¿no? De lo que podemos encontrar en el entorno, como los anuncios de los que estamos viendo acá arriba, ¿no? Que nos hablan, que tienen un trasfondo cultural, que nos hablan también de una identidad, ¿no? Que muchas veces esta identidad de la que tanto cacarea el mexicano, muchas veces es una identidad no positiva, ¿no? Tendemos mucho a proyectarnos hacia afuera de una manera negativa, es decir, como solemos enorgullecernos de la pereza o solemos enorgullecernos del abuso, ¿no? Del machismo, de las Sí. formas más... Pero es curioso porque eso que hacemos lo hacemos también mediante el decir, ¿no? ¿Qué tanto puede enriquecer para el poeta, para la poesía misma? De la poesía, digamos,
social, de alguna manera decirlo, que es de las voces del mundo, este poema, esta sinfonía de la humanidad de Walt Whitman, una cantina, por ejemplo, un espacio que también para muchos está lleno de clichés, está lleno pues de esos lugares comunes de, el lugar patibulario, el lugar en donde solamente van a buscar esas historias decadentes. Pues mira, yo, por ejemplo, si leemos la Ilíada y la Odisea, pues a cada rato, ahí en lo que es la Ilíada y la Odisea, todo el tiempo se la pasan haciendo carnes asadas y pisteando, ¿no? Entonces siempre ha tenido como una conexión muy, muy directa y muy esencial la embriaguez con lo poético, ¿no? El mismo Nietzsche en El origen de la tragedia lo que estudia es esto, ¿no? Lo que analiza es eso precisamente, ¿no? Cómo en el espíritu del hombre lo que hay es esta animalidad, esta espontaneidad, esta fiereza, ¿verdad? Que es otro, que es también el hombre, que es la cultura, que es la técnica, que es la sociedad, cómo viene a regular y a velar ese espíritu libre, ese espíritu salvaje, dionisiaco, ¿verdad? Y viene esa contradicción que dice Pepe, que es la contradicción de Apolo-Dionisio, que no es otro sino la contradicción espíritu, técnica, ¿no? Y que se va a seguir representando en nuestras sociedades a través de lo que es el civilizado, el bárbaro, ¿verdad? Entonces, la embriaguez siempre nos va a devolver a un estado originario. Pero bueno, en este esfuerzo que estamos haciendo, pues estamos tratando de no hablar del poema, ¿no? O estamos tratando de hablar como poema estas otras cosas. Exactamente. ¿No? Que son además expresiones de la identidad, como decíamos, ¿no? Es decir, hay más identidad en una canción de José José en la cantina, y hay más efecto, pues, de lo poético en una canción de José José en la cantina que en todo Velarde, ¿no? O sea, porque si tú les preguntas ahora aquí, por Velarde, pues seguramente sí te dirán de Jerez y la suave patria, ¿verdad? Y eso. Pero no hay ese efecto, ¿no? Pero si tú les pones el triste, te aseguro que para empezar Pepe sí pataleas, así, ¿verdad? O sea, sí, entonces lo que hay es un efecto real de la palabra, como lo decíamos allá en la caminata, es decir, un efecto estético, un efecto de las emociones, de las sensaciones, ¿no? De las sensaciones sobre todo, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, como por ejemplo esto que platicábamos del ómnibus, ¿no? Del ómnibus de la poesía mexicana. Por ejemplo, eso. ¿Por qué Gabriel Said, que también eso es muy interesante, Gabriel Said, que muy probablemente ni siquiera se llama Gabriel Said, otra vez hablando del nombre, de la marca, porque Gabriel Said ni siquiera aparece públicamente como el gran autor, el escritor, consolidado, ya reconocido por las mayorías, sino ¿qué hace Gabriel Said en ese ómnibus? Pues empezar a ver que sí hay poesía en estos refranes, en estos dichos populares, en las cantinas, en los corridos, en las coplas, en los refranes. Al fin y al cabo, sí hay, pero está justo como un outsider, Por eso lo llama así, ¿no? Por eso llama esta antología que hace ómnibus de la poesía mexicana. Y ahí, pues, las primeras partes las dedica todas a cantos ceremoniales náhuatl, a algunos tipos de cancioncillas de época de la colonia, a las canciones que todavía prevalecen como las de la piñata, todo eso. Y es que es lo que decíamos, que son expresiones del lenguaje que pertenecen al pueblo, que le dan identidad al pueblo, y que es muy curioso porque desde el lenguaje mismo se oponen a esta idea retirada
y burguesa de lo que es la letra, ¿me entiendes? Y tampoco, y además es del pueblo mismo, es decir, no es como... Escondieron pa' que olvide a mi amor. O a lo mejor sus ojos llenándose de llanto la hicieron 1000 pedazos y en un basurero. ¿Qué pues? Entonces, estábamos platicando ya en la cantina y en el recorrido sobre estos microtextos, estas expresiones culturales, artísticas, colectivas, anónimas. Y ahorita en el cementerio nos encontraremos también eso, en los epitafios. Así es. Lo importante es que, lo importante de venir al cementerio, al panteón, es darnos cuenta que la muerte es el primer, la muerte es el primer recinto de la vida, curiosamente, ¿no? Y nos justificamos Así es, como seres finitos a partir de ella. Entonces, todo lo que construimos como sociedad, lo que llegamos a construir como cultura, lo construimos, como decíamos ayer, a partir del lenguaje o en el lenguaje, pero el hecho de morir, el hecho de hacernos conscientes de nuestra finitud, eso hace que queramos dejar una marca. Claro. Ahora estamos investigando las huellas, las marcas que las personas dejan de alguna u otra manera, ¿no? Sí. Ayer veíamos estas marcas. Mira, por ejemplo, aquí está de un niño. En este tipo de textos, lo que vemos pues es eso, ¿no? Lo que vemos es un homenaje a esa vida, pero tratando pues de que permanezca, ¿no? Entonces, todas las formas de arte tienen un origen ritual que viene de la muerte. Es decir, con una necesidad de dejar un registro de que se pasó por aquí, de que se estuvo aquí. ¿Y cómo se va a dejar eso? ¿Cómo se va a dejar esa huella? Pues qué mejor que poniéndola en un pequeño epitafio. En una inscripción, en la lápida, que es interesante esto porque ya lo estábamos viendo que son textos, son inscripciones, microtextos, que datan, incluso hablan de 4.000, 5.000 años en Mesopotamia, en Egipto, y que vienen justo con esto, cantos rituales, conjuros, textos que al final, y en este caso en particular de los epitafios, de cómo quieren que nos recuerden, ¿no? Que cómo quieren, que dejamos en esta vida. Es interesante, aunque estos casos son de niños, porque bueno, del 91 al 92, estos textos Entonces estaríamos diciendo pues que en el caso de los infantes serían más bien los padres o los deudos quienes realizan estas inscripciones, quizá pensando más en cómo quisieran ellos recordar a estos seres y no tanto que hayan sido ellos, ¿no? Quienes lo eligieran. No así en los casos de gente adulta que quizá tuvieron la oportunidad de testar, ¿no? Y de dejar por ahí cuál sería su epitafio. Por ejemplo, me comentabas hace un momento del epitafio de Vicente Huidobro, que me parece... es muy interesante, ¿no? Muy bonito. Bueno ese. ¿Cómo es? Dice, abrid esta tumba, al fondo se ve el mar. Está muy bonito ese. ¿Qué te hace pensar ese epitafio? ¿Qué no me hace pensar? Es que es el creacionismo puro, ahí está la vida es justo eso, abres una lápida y encuentras el mar, la vida, el origen mismo. Exactamente, es como volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo ayer, ¿no? Mira aquí que... ¿Cómo es que estos textos no pertenecen a nadie, sino pertenecen a todos porque de alguna manera nos representan a todos como humanidad?
¿no? Así es. Digamos, pues es el lenguaje en un estado tan puro, tan sincero, ¿no? que nos conjuga a todos, que nos sintoniza a todos, pues, ¿no? En eso que hacías referencia al epitafio de Vicente Huidobro y a cómo en su mismo final, en su texto final, ¿verdad?, de despedida, pues sigue sentando sigue hablando de todo lo que construyó en su obra, ¿no?, a lo largo de su vida. Hablábamos, por ejemplo, también de Groucho Marx, que te decía ahorita que estábamos revisando estos epitafios famosos. Groucho Marx, comediante, escritor, sarcástico, así sardónico, que dice: disculpe que no me levante. Sí, por ejemplo, mira, dice: cuando un bebé cierra los ojos prematuramente, un nuevo ángel nace en el cielo, 2 alas se desplegan en lo alto, un canto angelical se oye en el firmamento, un susurro celestial sostiene la tristeza del momento. Hoy un ángel existe en nuestra familia, es nuestro corazón, es nuestra fe, es nuestra esperanza. El hecho de construir tumultos mortuorios y de construir lápidas y de escribir epitafios tendrá que ver con esa necesidad del ser humano o del occidental de querer siempre ser él, ¿no? Sí, eso es interesante porque también contrasta justo con lo anónimo del texto, del microtexto, del epitafio. O sea, es cierto que queremos ser recordados como alguien, como un individuo, indivisible, que era único, ¿no? Sí. Pero lo que estamos también viendo es justo eso, la multitud. Somos alguien, pero en una multitud, en una colectividad. Y esa colectividad tiene esta sinfonía de la que hablabas también ayer de Walt Whitman. Es esa sinfonía, exactamente. Que puede ser caótica, puede ser armónica, pero al fin y al cabo es eso también. Sí. Somos esas... Todas las voces de la humanidad son una misma voz que se ha movido siempre como un solo organismo, a pesar de que el ser humano tiene esto dentro de sí, ¿no?, que es la necesidad de afirmarse y de dejar una huella, ¿no? Lo interesante, pues, del Panteón es que estamos viendo estas otras expresiones textuales, populares, cotidianas, ¿sí?, y que estamos revitalizando el poder de la palabra en la vida cotidiana de las personas, y que estamos tratando de decir que esta textualidad no es ajena a nadie, que esta textualidad la vivimos, que esta textualidad permea nuestra existencia. Nos pertenece a todos y tampoco nos pertenece, y no le pertenece a nadie, es justo del mundo. Sí. Tiene antes lectores que autores, eso también es interesante. Sí, o sea, está arrojada al mundo, son frases que se sostienen por sí mismas, como estos microtextos que veíamos en la cantina, como los que podemos ver en los parques tallados en la madera de un juego, como los que podemos ver en los baños, las bancas de las escuelas. Que están en las canciones, ¿no? Y que son defectos inmediatos, además, ¿no? Amo el rap, crecí con él, no espero que lo entiendan, sin él no estaré aquí contándoles mi historia, quizá estaría en la cárcel o en un ataúd, o peor aún, sería un tipo común. He cometido errores y he intentado remediarlos, no soy el más bueno, tampoco el más malo, sé bien de dónde vengo y bien a dónde voy, doy todo lo que tengo, es lo único seguro hoy. Orgulloso mexicano, el tercer de 4 hermanos, si algo nos distingue es que en todo nos esforzamos, sí. De mente abierta, revolucionaria, llevando una vida comúnmente ordinaria y de padres nobles, trabajadores, y algo me orgullece es que ellos son bien luchadores y yo un ganador, por todo lo que tengo, sé bien a dónde voy y de dónde vengo, y todo lo que digo con las bolas lo sostengo. Así es, vamos a controlar con el clan, que se llama el clan, o le llaman el clan, sobre rap, y tú querías hablar sobre la poesía provenzal, sobre los trovadores, algo que también se asemeja con los rapsodas griegos. Yo creo que el hip hop ha tenido un acercamiento sobre todo en las clases bajas, en las clases medias, donde no se ha podido darle la atención a la juventud que se requiere y acercarlos a lo que es el arte.
Entonces el rap se convirtió en ese medio, en ese espacio donde nosotros podíamos expresar nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestros sentimientos, muchas cosas que podíamos expresar, incluso hasta la diversión, ¿no? Y fue la manera en que el rap se volvió como un psicólogo donde podíamos desahogar todas estas cuestiones emocionales y fue el espacio donde nos pudimos encontrar un lugar. Tiene mucha responsabilidad el que escribe porque una palabra puede enamorar y una palabra puede dañar. Entonces, ahí entra la responsabilidad, ¿no? Yo, pues si le digo a alguien algo con palabras, no me puedo echar para atrás, porque ahí está plasmado, ya lo dije. Entonces, de alguna manera, pues tengo que ser responsable con mis palabras y cualquier persona, o sea, no nada más los raperos o los poetas o los que escriben, o sea, simplemente la palabra hace la diferencia. Hay un estudio que hizo una revista en Estados Unidos sobre cuántas palabras se utilizaban en cada género, ¿no? Y el género del hip hop es el que tiene el mayor uso de palabras diferentes, ¿no? Entonces habla de que hay un conocimiento de la literatura, de las palabras, que algunos géneros no lo tienen, ¿no? Y eso te digo, como joven te acerca al arte, ¿no? Decía un escritor también que no recuerdo, decía, no puedes escribir más de lo que lees. Entonces para poder escribir tienes que leer. Entonces sí, te acerca mucho al arte y el arte, pues ustedes saben, te puede salvar la vida, sobre todo en estas clases marginales donde el hip hop se puede volver una medida preventiva para... Dale. Aviéntate, chava. Texto, Heidegger refiere a una pintura de Van Gogh donde de un color similar a estas ojalá que fueran. Van Gogh pinta unas botas y que son las botas de un campesino. Entonces Heidegger empieza a hablar, empieza a discursar sobre esta imagen y finalmente nos incita a pensar que cada imagen del mundo o cada imagen de los entes están representados por una palabra y esta palabra también está asida o colgada de alguna forma de una imagen. Y justo este recorrido, este almanaque que ahorita surgió la palabra de poesía popular del entorno, ¿cómo lo conectamos con las botas, por ejemplo, justamente? ¿Cómo conversan estas botas? ¿Cómo conversan estas palabras? Esta poética que no siempre tiene un poema con el mundo. ¿Cómo conversa con este mundo, pues? Yo creo que la palabra es mundo, la palabra es realidad. Cuando el ser humano se apropia del mundo cuando empieza a nombrarlo. Y sus primeras quejas, seguramente de ahí vendrán las primeras palabras, ¿no? Quizá de las primeras tormentas que le caían a los antepasados, de la reacción que eso provocaba, de ahí venía alguna palabra, ¿no? De la vista de las manadas de los búfalos y de esa sensación de no poder atraparlos con una simple mano. Me imagino que han de haber surgido también muchísimas otras palabras. Entonces, como personas, como seres humanos, lo que
lo que tenemos es eso, es que tenemos un lenguaje que decíamos es una conciencia, ¿no? Pero este lenguaje y esta conciencia tiene miles de vueltas y miles de caras, no es solamente una o dos, son miles, ¿no? Porque yo puedo usar una palabra en tantísimos sentidos, ¿no? Y así como puedo usarla para retener a alguien, para coartar a alguien, también la puedo usar como posibilidad de construir esa realidad a la que te refieres. Entonces, todo este almanaque de poesía popular que hemos venido recolectando tendrá que ver con eso, ¿no? Con que hay un vivir la palabra latente, fuerte, viviente, que muchas veces no tiene que ver con aquello que la cultura oficial dice que es vivir la palabra, ¿no? Hay más pureza y honestidad en una canción norteña que en todo Wagner, decíamos, ¿no? O sea, bueno, hay tanta sinceridad en la lírica popular. Eso es lo que a mí me parece tan valioso, ¿no? Tan valioso, y que aquel que quiera adentrarse en las artes del lenguaje tendrá que revisar y tendrá que pasar por ahí. Porque no tiene que desdeñar. Esto es el otro cuestionamiento que estábamos platicando hace rato, que era eso, está desdeñado, está excluido, está olvidado, ¿no? Y en una banca, rayado algo interesantísimo que podíamos rescatar, está en un parque con un conjunto norteño, con unos raperos en una casa abandonada. ¿Qué tendría que aprender el gran artista, el gran poeta, el arte canónico de estas expresiones poéticas y que casi siempre están ahí, ¿no? Ocultas, debajo del tapete, pues al fin y al cabo minimizadas, pues, ¿no? Bueno, escribió William Burroughs en algún texto, o lo dijo en alguna entrevista, no lo recuerdo, pero dijo, yo lo que tengo es, y lo que le hace falta a los escritores contemporáneos es honestidad respecto del poder. Y yo pienso que es una cuestión de eso, de honestidad, de que este asunto de la palabra siempre ha estado en la sociedad, en la humanidad, pues, ¿no? Por ejemplo, hasta un artista como fue Alberto Gironella, que de una pintura muy culta, él retoma una parte del Quijote donde un pintor que era muy malo, cuando dibujaba tenía que ponerle abajo, este es gallo, ¿verdad? Porque era muy malo. Entonces, ese ser en la palabra ha estado manifiesto y ha estado latente siempre. ¿Qué es lo que tendría que hacer el aprendiz de artista o el aspirante a esteta? Pues estar bien abierto y ser bien honesto, ¿no? Saber que no hay realidad sino realidades, que hay esferas de realidad y que no hay una más grande que otra, que toda la humanidad en sus intentos es ridícula. Toda la humanidad en sus esfuerzos es ridícula y es absurda. Eso no quiere decir que sea mala, al contrario, es divertida, se vuelve más divertida y se vuelve más sana, porque ya no, si tú dejas de pensar que a tu muerte va a haber un castigo o un premio, entonces empiezas a vivir más los días. Eres libre al fin. Sí, claro. ¿No? Un poco cuando eres consciente de ese absurdo y cuando eres consciente del... Sí, entonces habría que volver a esta inocencia, ¿no? Habría que volver a hacer las cosas con la inocencia. Decía Picasso eso, ¿no? Que madurar era jugar tan seriamente como los niños, ¿no? Y pienso que eso es lo que tenemos que hacer. Leer el mundo, pero no leer solamente sus libros. Leer sus canciones, leer sus tradiciones, leer sus frustraciones. Aprender a leer el mundo. Y se nos va a ir la vida en eso, pero la vamos a pasar muy bien. Muy bien. No volveré a escribir hasta que no reciba de mi carta perdida. Hoy la contestación.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.